así que a mí me lo enseñaron y creo que uno trata de transmitirlo, así que algunas de las fotografías o partes de las presentaciones o la presentación que van a ver son para compartirlas si alguno de los residentes o alguno de los colegas quiere luego tenerla, no hay ningún inconveniente. Bueno, la idea es charlar sobre la microanatomía o la anatomía microquirúrgica del tronco cerebral con un enfoque neuroquirúrgico. Nosotros voy a poner aquí en una sola, aquí está. Nosotros podemos dividir al tronco cerebral, a grosso modo, en dos grandes partes, una parte más que porción, una parte anterior y una parte posterior. No sé si se escucha correctamente, pero espero que sí. Sí, doctor. Sí, sí se escucha, doctor. La parte anterior del tronco cerebral, como ustedes pueden ver en forma esquemática, la dividimos en una porción superior, que la llamamos mesencéfalo, una porción media, que es la más exuberante o la más prominente, que es el puente, la protuberancia, y la porción inferior, por debajo, caudal a la protuberancia, la porción bulbomedular, la intersección entre el bulbo y la médula y demás. Esos son quizás arbitrariedades semánticas, no vale la pena discutir, pero creo que las tres grandes partes son mesencéfalo, puente y unión bulbo-medular. Entonces iremos describiendo cada una de ellas en función de la anatomía. Esta es una visión general de cómo uno ve el tronco cerebral. A propósito de lo que decíamos anteriormente, la porción más craneal es el mesencéfalo, la cara anterior, por supuesto, la porción anterior o la cara anterior de la protuberancia y la porción inferior del tronco que llamamos unión bulbomedular o porción vulvar. De este modo, conocemos todos el tronco cerebral. Es una estructura sumamente compleja, a la cual muchas veces uno, desde el desconocimiento, teme ingresar cuando hay problemas o algunas patologías determinadas que en algunos casos deben ser abordadas, discutidas y o resueltas teniendo en cuenta estas consideraciones anatómicas. La porción principal que vamos a centrarnos en la primera parte es la cara anterior de la porción superior del tronco, es decir, el mesencéfalo. Su cara anterior, como ustedes pueden ver con la flechita de la computadora, está dominada por estas dos columnas a 45 grados, siendo didácticos, las denominamos como pedúnculos cerebrales. Estos pedúnculos cerebrales son las estructuras a ambos lados de la fosa interpeduncular que dominan al mesencéfalo por su cara anterior. Una estructura sumamente importante y que sirve como marca, como le llamamos habitualmente como landmark para abordajes neuroquirúrgicos, son los terceros nervios. Aquí está el tercer par saliendo en su origen aparente a través de la fosa interpeduncular, como sabemos, siempre mediales a los pedúnculos cerebrales, en dirección hacia el techo del seno cavernoso. Vemos los cuerpos mamilares y demás. La porción central está dominada por la fosa interpeduncular, que cobra relevancia desde lo vascular por las arterias perforantes que ingresan sobre la sustancia perforada posterior, que van a irrigar toda la parte medial, sin duda, del mesencéfalo y los núcleos intramesencefálicos a nivel del tegmento, del tectum y demás. Lo que me interesa que recordemos, o lo que quiero hacer hincapié, es que los pedúnculos cerebrales están a su vez subdivididos de acuerdo a las proyecciones de fibras de donde vienen. El pedúnculo cerebral, desde el punto de vista anatómico estricto, muchos autores lo dividen en 5 partes. Desde el punto de vista quizás quirúrgico funcional lo podemos dividir en 3, siendo más simples. Siendo sencillos, podemos decir que el tronco cerebral a nivel del mesencéfalo tiene 2 pedúnculos. Estos pedúnculos que estamos marcando se dividen en una porción o la porción más interna, las fibras más internas, cercanas a la fosa interpeduncular, la porción central y la porción lateral del pedúnculo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque por la cara más medial, las fibras mayormente que transitan son las fibras de proyección frontales, es decir, las fibras frontopontinas, que van a hacer sinapsis o van a hacer contacto con los núcleos pontinos aquí alojados.
La parte central del pedúnculo es la parte más importante, a la cual nos referimos porque aquí transitan las fibras córtico-vulvares, córtico-espinales y córtico-nucleares, con lo cual lo que habitualmente llamamos el córtico espinal propiamente dicho, muchas veces mal denominado de ese modo. Y las más laterales son fibras que vienen de los distintos sectores o lóbulos, como por ejemplo la región parieto-occipital, temporal. Por eso se agrupan como fibras temporo-parieto-occipito-pontinas, porque también cobran el mismo recorrido haciendo contacto con los núcleos intrapontinos de la protuberancia. De este modo, y en forma esquemática, decimos que la parte celeste corresponde a las proyecciones frontopontinas. La parte más lateral en verde las llamamos fibras temporoparieto-occipitopontinas, y las fibras centrales del pedúnculo, como ustedes pueden ver en su proyección, son las fibras más importantes que cumplen con la función de la proyección hacia los núcleos motores de los pares craneales a nivel pontino, las córtico-vulvares y córtico-espinales también, como todos sabemos. Así que lo más importante a recordar es el tercio medio del pedúnculo cerebral. En esta vista hicimos hicimos una disección en ambos pedúnculos. Aquí del lado derecho vemos una ventana, ahora la voy a explicar, y del lado izquierdo otra ventana quizás un tanto más amplia. Siempre las marcas importantes, los terceros nervios que nos ubican dentro de esta estructura mesencefálica. Del lado derecho ustedes ven el pedúnculo, aquí la parte media, en la parte caudal se le ha hecho una ventana para entender qué estructura se corresponde dorsalmente al pedúnculo cerebral. Bueno, la parte central del pedúnculo cerebral limita o es vecina por detrás con la sustancia nigra. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos al pedúnculo contralateral y ampliamos la ventana? Sabemos que aquí está cursando por su cara anterior el tercer nervio. Si imagináramos quitarlo, vamos a ver que detrás se ve de color oscuro, corresponde a la sustancia negra que en el pedúnculo derecho lo estamos prácticamente viendo de la mejor manera. Si volvemos al pedúnculo izquierdo, la sustancia negra tiene por encima una estructura de forma ovoidea, como si fuera una almendra, de color marrón o café con leche, un tanto más claro, que corresponde a la región subtalámica, y ese núcleo de forma ovoidea, ubicado en forma a 45 grados, coronando la sustancia negra, es decir, ubicándose por encima, se denomina núcleo subtalámico de Lewis. De ahí la importancia también para muchas veces los abordajes neuroquirúrgicos para trastornos del movimiento, para patología, para neurocirugía funcional. Cuando uno diseca la fosa interpeduncular, como les dije anteriormente, hay que tomar en cuenta las marcas para no perdernos. Las marcas son el tercer nervio de un lado y del otro. Para ubicarnos, vemos el quiasma, vemos la cintilla y la fosa interpeduncular propiamente dicha. A ambos lados los pedúnculos cerebrales, como ustedes pueden apreciar, el pedúnculo de un lado y el pedúnculo opuesto del otro lado. ¿Qué características tiene esta región? Aquí hemos quitado el tercio interno del pedúnculo cerebral del lado derecho de mi pantalla para descubrir la totalidad de la sustancia negra, la cual tiene una forma piramidal de base superior y vértice hacia inferior, limitando hacia medial con el origen aparente del tercer nervio, que en este caso vemos en su salida aparente. La parte más lateral del pedúnculo no ha sido removida, y recordemos que estaba dominada por las fibras temporo-parieto-occipitopontinas. Lo que les quiero mostrar es que si uno saca el tercio interno, va a descubrir la sustancia negra por encima del núcleo subtalámico de Lewis, y medialmente, formando parte de la pared lateral del tercer ventrículo en su tercio inferior, vamos a encontrar el núcleo rojo. Por supuesto, si somos más específicos, si venimos a la parte más caudal de la fosa interpeduncular, vamos a encontrar una suerte de estructura ovoidea de forma bastante horizontal, pero circular en fin, que corresponde al núcleo interpeduncular. El núcleo interpeduncular, que lo estoy marcando aquí, recibe dos aferencias que tienen un tracto aquí, que llega hasta él, y otro tracto aquí, siempre mediales a los terceros nervios. Ustedes pueden ver cómo se proyectan estructuras de fibras o tractos hacia el núcleo interpeduncular, que no es más que, no es más que la proyección del fascículo retroflexo de Meissner, que viene de los núcleos avenulares ubicados en la porción más posterior del tronco cerebral. Cuando uno
ve al tronco cerebral de costado, uno tiene que identificar estructuras las cuales lo pueden guiar. Nosotros vemos aquí una vista panorámica de la disección de un tronco cerebral desde las fibras de proyección corticales hasta, por ejemplo, aquí la unión bulbomedular, nos guiamos por el flóculo, estamos a nivel del séptimo y el octavo par, vemos que arriba tenemos una estructura también de forma semicircular, de características muy importantes en el centro del cerebelo, el cual es el núcleo dentado. Vemos que el núcleo dentado se proyecta a través de este pedúnculo, que es el pedúnculo cerebeloso superior, hasta alcanzar la placa cuadrigeminal, que está ubicada, aquí la estoy marcando. Siempre la placa cuadrigeminal, para guiarnos, vamos a encontrarla por debajo de la glándula pineal. Aquí vemos la pineal, la placa cuadrigeminal, y por supuesto, lateral a la misma, vemos el pulvinar talámico. Si vemos el pulvinar talámico y vemos la placa cuadrigeminal, vamos a entender que la placa cuadrigeminal se divide, o está, mejor dicho, formada por los colículos superiores, el colículo inferior y los brazos conjuntivales, tanto superior como el brazo conjuntival inferior, que se proyectan hacia los cuerpos geniculados, tanto lateral como medial. Vemos que debajo de este brazo de proyección encontramos como una especie de triángulo acá. Este triángulo fue disecado a propósito, las fibras quitadas, para descubrir lo que se llama el surco lateral del mesencéfalo. Desde el punto de vista práctico neuroquirúrgico, encontrar esta estructura, o esta área más que estructura, perdón, nos sirve para poder ingresar al tronco cerebral a través del surco lateral mesencefálico para remover, por ejemplo, algunas patologías, particularmente lesiones como cavernomas, ¿verdad? Entonces, entender esta disposición es de vital importancia. Aquí vamos a hacer una vista un poco más detenida para poder describir, mejor dicho, el surco lateral mesencefálico. Vuelvo a repetir, siempre guiarnos por lo que conocemos. La glándula pineal es evidente. Vemos la parte posterior del tálamo, el pulvinar talámico. Vemos el tubérculo cuadrigémino superior y el tubérculo cuadrigémino inferior. Ambos dos tienen brazos conjuntivales que van a ir a proyectarse hacia los cuerpos geniculados que conocemos. Debajo del cuerpo geniculado inferior vamos a encontrar fibras, haces que ascienden. Acá vemos como uno ha removido para entender que por debajo pasa el pedúnculo superior, pero estas fibras de proyección que ascienden hacia el tubérculo cuadrigémino inferior es el lemnisco lateral. El lemnisco lateral son las fibras de proyección que terminan en el cuerpo geniculado inferior, en el cuerpo geniculado inferior, para luego proyectarse hacia el brazo conjuntival, hacia los núcleos o las estaciones de relevo que tienen a nivel del tálamo, del colículo inferior, perdón, hacia el cuerpo geniculado. Bueno, sin más descripción, vemos que aquí se describe un triángulo que está conformado por el brazo conjuntival inferior, el lemnisco lateral, y aquí ventralmente el pedúnculo cerebral. Quiere decir que estos tres límites conforman un triángulo, el cual va a ser aprovechado desde el punto de vista neuroquirúrgico para su ingreso a través del mesencéfalo. Otra marca importante es el cuarto par craneal, que viene por debajo, en su nacimiento aparente, del colículo inferior y se proyecta rodeando al pedúnculo cerebeloso superior para ingresar en las cisternas perimesencefálicas a nivel de la cisterna ambiens y pasar a la cisterna crurana en su proyección al seno cavernoso. Vemos aquí, con las flechitas rojas, cómo estamos marcando las distintas zonas del tronco cerebral a nivel del mesencéfalo. Esto es un corte axial a nivel del núcleo rojo. Vemos el acueducto, la sustancia gris periacueductal, la sustancia negra y el pie peduncular. Vemos aquí pedúnculo cerebral, tegmento y tectum mesencefálico. En amarillo, para ser bien didácticos, el sitio donde se localizaría el surco lateral mesencefálico. Esta flecha está marcando esta zona que antes les había descrito. Ahora bien, vamos a ver una corte axial de lo que es la región mesencefálica. Observen ustedes que en este corte axial vemos, esta es la placa cuadrigeminal, la estoy marcando claramente, arriba vemos la glándula pineal, la región pineal propiamente dicha, y vemos tubérculo superior, tubérculo inferior, y vemos que esta zona denominada tectum mesencefálico está limitando ventralmente con fibras de proyección que vienen subiendo para alcanzar esta zona
que en realidad lo que estamos marcando es la situación en el mesencéfalo del núcleo rojo. Aquí se ha hecho un corte, siempre didáctico desde el punto de vista anatómico, porque es muy difícil de disecar, para entender la posición del núcleo rojo, el cual tiene dos partes, una porción superior que ha sido removida y una porción inferior que ha sido preservada, cuyas funciones no vienen al caso, que tienen su complejidad. Otra cosa importante a marcar, y está puesto en amarillo, resaltado en amarillo, es que la región protuberancial por debajo del mesencéfalo se ve dividida en dos grandes zonas, una zona ventral y una zona dorsal. ¿Qué estructura divide a la protuberancia? Bueno, el lemnisco medio. En amarillo, el lemnisco medio son las fibras de proyección sensitivas que van por la cara más posterior de la protuberancia, dividiendo de este modo la protuberancia ventral a una protuberancia dorsal, y estas fibras que se proyectan desde abajo hacia arriba alcanzan el tálamo, precisamente el núcleo ventroposterolateral del tálamo, para su interpretación del dolor y la interpretación a nivel cortical, por supuesto. Así es como conocemos nosotros la protuberancia, como todos conocemos la región protuberancial. La región protuberancial, si uno la diseca ventralmente, va a encontrar que tiene fibras transversales y fibras longitudinales. Las fibras transversales, que van de un lado al otro, conectan ambos hemisferios cerebelosos entre sí. Estas fibras transversales se entrecruzan en la protuberancia, pero en tres capas distintas: una capa superficial, una capa media y una capa profunda. ¿Por qué tiene relevancia eso? Porque la capa más superficial cubre al córtico espinal que está descendiendo. La capa media hace conexiones con los núcleos pontinos, y la capa más profunda de fibras transversales es la que nos separa la protuberancia ventral, propiamente dicha, del piso del cuarto ventrículo y los haces longitudinales que corren en el interior del piso del cuarto ventrículo. Si uno diseca la protuberancia cuidadosamente, vamos a ver que esto existe, las fibras transversales pontinas superficiales, ustedes la están viendo, pero si uno preserva las fibras que están descendiendo, vemos haces córtico-espinales que van a estar bien superficiales, y si uno saca aún más estas fibras superficiales, va a encontrar fascículos de fibras que uno en los cortes axiales, en los atlas histológicos, puede ver cómo se agrupan en pequeños fascículos distribuidos azarosamente para descender y formar luego la pirámide vulvar. Entonces, ya dijimos que se divide en tres partes. Vamos a ver si... Voy a mover esto para que no interrumpa. Ahí vemos en amarillo la parte anterior de fibras transversales, vemos en amarillo la porción media de fibras transversales, las estoy marcando aquí, y la porción posterior, por último, que dividen a la protuberancia en ventral de la protuberancia dorsal. La región de la protuberancia peritrigeminal, un tema aparte. Vemos la salida del origen aparente del nervio trigémino. Muchas veces en la literatura, en los artículos, se habla de la región peritrigeminal. Es de vital importancia, porque aquí vemos el trigémino, y la zona peritrigeminal es la zona que, desde el punto de vista neuroquirúrgico aplicado, es la que nos interesa, porque muchos abordajes se hacen a la zona que está por encima del trigémino, a la zona que está medial al trigémino y a la zona que está caudal al trigémino. Muchas denominaciones: epitrigeminal, supratrigeminal, paratrigeminal. Bueno, no viene al caso. Lo que quiero mostrar es que esta región es de suma importancia, y entenderla nos da una gran ventaja. Fíjense ustedes aquí, el nervio trigémino está marcado aquí en la flecha, y acá vemos la proyección cráneo-caudal de las fibras córtico-espinales. Nosotros siempre consideramos que lateral a las fibras córtico-espinales tenemos un espacio en la zona peritrigeminal. Hay que tener cuidado con este espacio, porque si bien tenemos una zona de cierta indemnidad a la hora de abordarlo quirúrgicamente, debemos saber que el nervio trigémino tiene 4 núcleos, y tiene cuatro proyecciones nucleares, y 2 de ellas, que se proyectan hacia el núcleo motor y hacia el núcleo sensitivo, lo hacen en sentido medial, con lo cual siempre superior y medial la proyección motora, y la proyección sensitiva caudal y un tanto más lateral. Con lo cual tenemos que respetar la zona peritrigeminal estrictamente aquí, cercana al origen aparente. Sí podemos tener más indemnidad en la zona alejada, y teniendo en cuenta que están bajando las fibras del córtico espinal.
Si nosotros removemos la cara izquierda de la protuberancia, preservando las proyecciones córtico-espinales de la protuberancia del lado contrario, vamos a observar las capas transversales que hoy les hablaba. Esta capa transversal, que es la capa media, es la que hace contacto con la mayoría de los núcleos intrapontinos que todos conocen. También hay que tener en cuenta que hay otras estructuras con más detalle, pero no es el sentido de la charla. Por ejemplo, fíjense qué interesante, cuando uno diseca la capa media va a encontrar fibras transversales aquí con distinto color y en otra situación, en otra disposición. Esta estructura que se encuentra aquí cortada, pero que tiene sentido transversal, si uno lo busca en los atlas, va a encontrar que es la ubicación de lo que es el cuerpo trapezoidal, que es la decusación o digamos, el entrecruzamiento de las fibras de proyección auditiva, que luego de cruzarse a nivel pontino van a formar el lemnisco lateral, que hoy les explicaba, terminaba en el cuerpo geniculado, en el colículo inferior, por supuesto. Bueno, continuando, removiendo más capas de la protuberancia, ustedes pueden observar que las fibras más posteriores de la protuberancia están ubicadas en azul, son transversales, por supuesto, comunican un hemisferio con el opuesto, y y posterior a estas vemos fibras ascendentes de color naranja. Esto es esquemático para que uno lo pueda visualizar mejor, y pusimos aquí un corte, digamos un esquema de lo que es un atlas histológico, pero representado en dibujo, para poder corroborar. Ustedes observen que las fibras más posteriores, ubicadas aquí en azul, coloreadas, son las fibras transversales más dorsales. Y en naranja vemos aquí fibras ascendentes de ese gran fascículo que yo les decía que dividía la protuberancia en ventral y dorsal, que es el fascículo, que es el lemnisco medio, perdón. Aquí nuevamente volvemos a marcar la situación de cómo dividimos la protuberancia en ventral y dorsal. Y fíjense ustedes qué interesante desde el punto de vista práctico, que aproximadamente entre 4 y 5 milímetros es lo que se considera tenemos de distancia con el piso del cuarto ventrículo, que es una estructura de suma complejidad. Si nosotros vamos disecando paso por paso, vamos a encontrar que desde la cara ventral hacia la cara dorsal, hasta llegar a meternos dentro del cuarto ventrículo, hay estructuras longilíneas, es decir, tractos que van corriendo en sentido cráneo-caudal. Fíjense, todos conocemos que a ambos lados de la línea media del piso del cuarto ventrículo encontramos el fascículo longitudinal medial, el cual, como conocemos, conecta estructuras nucleares como el sexto, el cuarto y el tercero, y tenemos que tenerlo en cuenta porque su lesión puede ocasionar una oftalmoplejía internuclear. Si nosotros nos vamos un poquito más lateral, vamos a encontrar un haz de fibras que está descendiendo, que es el haz tectoespinal. Y si vamos aún más lateral, pero ventralmente, el lemnisco medio que estaba ascendiendo, que les mostraba en la diapositiva anterior. Aún más ventralmente, las fibras transversales profundas pontinas. Vamos a corroborarlo con el esquema. Fibras transversales pontinas en la situación más anterior, le sigue en naranja el lemnisco medio, vemos en amarillo aquí el fascículo longitudinal medial. Hemos quitado parte de las fibras transversales, hemos quitado el lemnisco medio, y volvemos a repetir. Las estructuras más mediales son el fascículo longitudinal medial, que va a ambos lados de la línea media del piso del cuarto ventrículo. Inmediatamente lateral y ventral de él, el tecto espinal, que conecta el tectum mesencefálico con la oliva vulvar. Luego, más lateral aún, vemos el tracto tegmental central, que conecta parte de la placa cuadrigeminal, el tegmento mesencefálico, con también estructuras como la oliva inferior, la oliva secundaria, y tiene proyecciones a nivel de la médula espinal. Lateral al mismo y en forma ascendente a 45 grados, un tanto oblicuo, vemos que una estructura se proyecta, que es el núcleo mesencefálico del quinto. El quinto par tenía un núcleo motor, uno sensitivo, un núcleo mesencefálico, que está relacionado con la resistencia o la fuerza masticatoria de la mandíbula, y teníamos un núcleo espinal que se proyecta caudalmente. Ahora, esta estructura de color marrón oscura es el núcleo ceruleus. El núcleo ceruleus también es muy importante porque está asociado también con más que asociado,
concentra una gran proporción noradrenérgica en sus células y está relacionado también con proyecciones al estriato ventral, a los núcleos del estriatum, está relacionado también con el sueño, la vigilia, relacionado también con fibras de proyección a la región hipotalámica. Bueno, vemos que aquí lo estamos disecando al piso del cuarto ventrículo por su cara ventral, es decir, desde adelante. Y nosotros vemos aquí el piso del cuarto ventrículo desde atrás. Pero no me voy a detener en eso porque vamos a seguir en breve con el piso del cuarto ventrículo. Fíjense ustedes, vamos a mostrar un ejemplo de aplicación sobre un caso. Esto es un caso quirúrgico cuya resolución fue tomar no mal dicho por mí, perdón, no la resolución, sino que se decidió tomar una muestra del tejido, una biopsia a cielo abierto, y por eso les estoy mostrando la aplicación de la anatomía y los puntos de ingreso para poder decidir en qué zona incidir de la protuberancia. Fíjense, es un video quirúrgico de una paciente que tenía esa lesión que ustedes vieron en la resonancia, y aplicamos el conocimiento anatómico para poder decidir que el sitio de ingreso para la toma de muestra era la región peritrigeminal. Ustedes van a observar cómo las estructuras se van a ir reconociendo y vamos a tomar una muestra que nos va a servir para hacer un diagnóstico. Más allá del caso, lo que quería resaltar, recalcarles la utilización de la anatomía, la aplicación de la anatomía para la neurocirugía es de fundamental importancia. Ahí estamos identificando las estructuras, es un abordaje retrosigmoideo, se disecan las estructuras aracnoides, vemos el quinto par, ustedes pueden observar el quinto par craneal, vemos aquí el tubérculo suprameatal, vemos en la zona de la aspiración, sin lugar a dudas, la proyección aquí de los pares craneales séptimo y octavo. Estamos disecando las adherencias aracnoidales. Aquí se hace una correlación entre lo que es la anatomía. Observen ustedes que vamos a trabajar en la zona de aquí, en la zona peritrigeminal, en la zona peritrigeminal, y recordemos que teníamos que tener presente el córtico espinal. Observen ustedes el quinto par, la proyección del séptimo y del octavo. Vamos a trabajar aquí, entre medio de estas dos estructuras nerviosas. Vuelvo a repetir la importancia del conocimiento anatómico crítico para decidir la zona de entrada. Aquí estamos a nivel del quinto par. Se está buscando una ventana para poder incidir. Tenemos que tener en cuenta los vasos, por ahí disecar o por ahí adaptarnos a la ventana del parénquima que nos ofrezca la vasculatura sobre la protuberancia. En función del tiempo, no quiero cansarlos, voy a quizás adelantar un poquitito. Ahí se está haciendo una pequeña coagulación. Fíjense ustedes, ahí vamos nuevamente con la anatomía, la zona que vamos a incidir, la importancia de reconocer las estructuras. Fíjense que la posición quirúrgica no es la posición anatómica, desde luego, pero conociendo las estructuras uno se puede guiar. Ahí se está haciendo una incisión, se puede postular siguiendo las fibras transversales pontinas. En este caso mucho sentido no tenía porque la lesión ya había provocado su daño. En otros casos se puede hacer una incisión transversal a las fibras, dependiendo del daño que esté ocasionado en el caso de un cavernoma o de un tumor, por supuesto. Bueno, se busca la lesión y se toma una muestra para poder analizarla, por supuesto. Más allá de la visión quirúrgica o de exponer el video, hago hincapié en reconocer las estructuras, es de fundamental importancia. Fíjense ustedes cómo se trabaja en esta ventana, y voy a adelantar para que vean cómo después también se pueden explorar. Se sigue tomando muestra y demás, teniendo siempre la precaución de no generar más daño del que ya había provocado el tumor. Ahí se está explorando, fíjense ustedes,
por debajo del quinto par. Una vista más ampliada y vemos la cavidad de la toma de la muestra. Bueno, la región bulbomedular. Voy a ser breve con esta región para luego darle quizás un tanto de importancia al cuarto ventrículo. La región bulbomedular es la región caudal a la protuberancia, está dominada por estructuras que desde el punto de vista funcional son muy importantes. Una de ellas es la proyección córtico-espinal, es decir, las pirámides vulvares que se forman por la proyección del córtico-espinal, que todos conocemos, antes de su región inferior de decusarse de un lado y del otro. Otra estructura de forma ovoidea, ubicado en el extremo lateral del pedúnculo celuloso inferior, son las olivas vulvares. Estas olivas vulvares, de forma ovoidea, son una marca importante desde el punto de vista neuroquirúrgico porque para los abordajes estas zonas, que son también polémicos y hay que tener mucho cuidado, se han contemplado zonas de abordaje que están por delante, medial a la oliva, es decir, un surco preolivar, y por detrás un surco retroolivar, teniendo en cuenta que preolivar tenemos la salida del 12avo y retroolivar la salida del 9, el 10º y el 11º par craneal, o sea, el resto de los pares craneales bajos. Vemos que por encima de la oliva tenemos una región que se llama fosa supraolivar, que también sirve en algunos casos para algunos accesos neuroquirúrgicos proyectándose hacia arriba, siempre lateral al córtico espinal y medial a la salida o emergencia de los pares craneales séptimo y octavo. Voy a pasar, fíjense ustedes una vista lateral de la oliva, la forma que tiene, y aquí vuelvo a hacer hincapié. ¿Qué estructura importante a nivel bulbomedular? Bueno, la pirámide vulvar es la, sin duda, más importante. La proyección de la fibra es la que tenemos que cuidar. Detrás y colindante, es decir, vecina a la oliva, tenemos el surco preolivar, la oliva propiamente dicha, y el surco retroolivar. Retroolivarmente tenemos también fibras de proyección, la más relevante, que muchas veces se daña cuando se ingresa aquí, es el haz espinotalámico lateral. Detrás del haz espinotalámico lateral que ustedes están viendo que se proyecta hacia el tálamo, vemos esta estructura que es el pedúnculo cerebeloso inferior. El pedúnculo cerebeloso inferior se proyecta hacia el cerebelo, como todos conocemos. Entonces, en esa vista lateral, haciendo un repaso general en una vista grande de las estructuras, decimos que desde la corteza cerebral hacia las fibras, que en este caso estamos viendo la corona radiata, las fibras que se proyectan pasando medialmente a la cintilla óptica, vemos el quiasma, por supuesto, la región talámica y los cuerpos geniculados, en este caso el cuerpo geniculado lateral, vemos que medial a la cintilla óptica está la región mesencefálica con el pie peduncular, el pedúnculo cerebral, que ya lo describimos. Aquí vemos el tercer par craneal, que está saliendo en su origen aparente, la fosa interpeduncular, por debajo de esta región, la llamamos región protuberancial, vemos y encontramos cómo las fibras se proyectan hasta pasar a la región bulbomedular, donde las dos estructuras más relevantes son, sin lugar a dudas, la primera, la pirámide vulvar, aquí vemos la región de la decusación piramidal, y posteriormente, hacia su cara lateral, la región olivar, con su surco pre y su surco retroolivar. Vemos para atrás el flóculo, nos da idea de que estamos en la región del ángulo cerebelo-pontino. Vemos que por arriba tenemos la proyección de, en este caso, del quinto par craneal en su origen aparente, y aquí vemos parte del pedúnculo cerebeloso medio. Ahí vemos esquemáticamente cómo las fibras se proyectan hacia su decusación, la cual estamos viendo aquí. Como cuando hacemos un porcentaje mayor se decusa y un porcentaje menor no lo hace. Aquí vamos a mostrar un abordaje rápidamente retrosigmoideo. No sé si nos dará el tiempo, pero quiero mostrarles cómo a través de este abordaje les muestro la aplicación para el acceso a una región clave, crítica, como les dije, en la unión entre la protuberancia y la región bulbomedular. Fíjense ustedes, les estoy marcando arriba a la derecha, dónde estaba la lesión. Esto era un cavernoma que estaba
paraflocular, ubicado justo en la intersección entre la protuberancia y la región bulbomedular a nivel del pedúnculo cerebeloso inferior. Fíjense ustedes la importancia de la anatomía. Aquí volvemos a hablar de que esta estructura, sin lugar a dudas, es el flóculo. Si encontramos el flóculo, podemos encontrar los pares craneales séptimo y octavo, y, desde luego, inferiores a los mismos, la fosa supraolivar, en la cual nos sirvió para entrar. Fíjense el plexo coroideo saliendo del foramen de Luschka, lo vemos ahí, se separa un poco el plexo coroideo, y vamos a encontrar la región a tratar. Voy a adelantar para no cansarlos en función del tiempo, para que puedan observar cómo en este caso un cavernoma, esta malformación que está ubicada aquí, en este paciente, fíjense ustedes cómo cambiaba ya el color de la sustancia que domina el color blanco en el tronco cerebral. Se está haciendo una coagulación, se hace una incisión en forma vertical para descubrir la lesión, el cavernoma. Fíjense ustedes la clara vista que tenemos de la región y de los pares craneales bajos. Fíjense ustedes que aquí tenemos la región de la oliva vulvar, y aquí vemos los pares craneales, estamos pasando por detrás, y ahí van a descubrir que la lesión se visualiza. Lo voy a adelantar, fíjense el color del cavernoma, el color rojo vinoso, ahí se está tratando de disecar en 360 grados, observen ustedes que la aspiración está apoyada sobre el flóculo, por lo tanto hacia arriba tenemos el foramen de Luschka, y bueno, esto no es más que la muestra clara de que la anatomía sirve para guiarnos. Voy a pasar, para no cansarlos, se está disecando, se busca ahí el plano entre la sustancia normal y el cavernoma, y la visión es clara. Fíjense ustedes una visión general, cómo se puede apreciar la anatomía. Voy a pasar nuevamente, así podemos terminar y adelantar un poquitito más. Se saca el cavernoma, se busca sacarlo en una sola pieza. Muchas veces no se puede, la realidad es esa, hay que ser honesto, y muchas veces se saca pedacito por pedacito hasta encontrar una loge quirúrgica adecuada. Observen ustedes cómo se está removiendo el cavernoma. Otro pedacito de cavernoma, y voy a mostrarles la vista final. Ahí se utilizó también el endoscopio, que es una herramienta sumamente útil. Fíjense ustedes la anatomía endoscópica, cómo cambia en el mismo paciente. Ahí vemos la proyección del séptimo y el octavo, vemos el quinto par, el conducto auditivo interno. Fíjense qué bonito, qué interesante. Y ahí al foramen yugular entrando los pares craneales bajos. Fíjense ustedes el foramen yugular, cómo se visualiza el 11º par descendiendo. Ahí ven la oliva vulvar. Seguramente ahí estamos viendo la arteria vertebral. La oliva está por delante, ahí. Y la loge quirúrgica, la comparación entre la vista endoscópica y la vista microscópica, como ustedes terminan de ver en este momento. Paso, y para terminar, la superficie posterior del tronco cerebral la dividimos. Una región superior, la placa cuadrigeminal, y una parte crucial, el piso del cuarto ventrículo. Perdón, esto lo quiero pasar porque todos conocen la anatomía general, pero en azul solamente marcarles que el piso del cuarto ventrículo está dividido en dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior, que lo ven ahora. Triángulo superior es la que corresponde a la región protuberancial, el triángulo inferior corresponde a la región bulbomedular, y en la parte de media, o la parte rectangular, que es la zona que queda entre medio de los dos forámenes de Luschka, se llama la zona de la unión o de intersección. Esto lo voy a pasar rápidamente porque son estructuras que conocemos, simples, y quiero marcarles en los preparados, que me parece mucho más didáctico y demás. Fíjense, una vista superior. Una vista posterior. La vista posterior del tronco cerebral está coronada por la placa cuadrigeminal, donde la forma de ubicarnos aquí es la glándula pineal. Vemos que la glándula pineal está en el centro de la región de la placa cuadrigeminal, a ambos lados el colículo superior de un lado y del otro, aquí el colículo inferior, y como les dije hoy, los brazos conjuntivales que proyectan a ambos colículos, tanto al cuerpo geniculado medial como lateral. Entre medio de ambos, esta prominencia de sustancia blanca se denomina frenillo del velo. Este frenillo del velo, dicho así, es
el amarre o el attachment que fija al techo al techo del cuarto ventrículo. Ustedes ven aquí el techo del cuarto ventrículo está fijado o amarrado al frenillo del velo. El frenillo del velo está en línea media. Si yo me corro lateralmente, voy a ver el origen aparente ¿de qué? De los cuartos pares craneales de un lado y del cuarto par craneal del otro lado, pasando por sobre el techo del cuarto ventrículo, el velo medular superior. Si me corro quizás un poco más y por debajo del cuarto par, observo aquí esto que es el pedúnculo cerebeloso superior, que sale del núcleo dentado que hoy les describí. El núcleo dentado es el principal núcleo de sustancia gris que está alojado en el interior del cerebelo, pero también hay núcleos profundos, más rudimentarios, que son mediales al núcleo dentado. Se llaman núcleos globoso, emboliforme y fastigio, que están ubicados dos sobre la parte inferior del techo del cuarto ventrículo. Ahí vemos dos que están ubicados paralelos, le siguen los que están más posteriores, y los últimos, globosos, que están mediales al núcleo dentado. Vamos a pasar y vamos a remover la parte izquierda del pedúnculo cerebeloso superior para que nos guiemos, pedúnculo cerebeloso superior, núcleo dentado. Vemos aquí la línea media del piso del cuarto ventrículo, vemos que la estructura principal del piso del cuarto ventrículo debe ser el colículo facial, el cual está formado por el núcleo del sexto par, lateral al mismo, sobre casi el interior del pedúnculo cerebeloso inferior, vemos el núcleo del séptimo. El séptimo par proyecta un brazo horizontal inferior, un brazo vertical y un brazo horizontal superior, hasta su salida en su origen aparente en el ángulo cerebelo-pontino. Cuando nosotros tomamos como referencia la línea media, decimos que por encima del colículo facial encontramos una región que se llama triángulo suprafacial, y por debajo del colículo facial encontramos un triángulo que se denomina infrafacial. El suprafacial es más grande, nos sirve para tomar como medidas o tomar como puntos de ingreso en el piso del cuarto ventrículo sin dañar al facial, lo cual es muy difícil, por supuesto. Y el triángulo infrafacial es de tamaño más pequeño y limita muy cercanamente con ¿qué? Con estas dos alas, ala blanca interna y ala blanca externa, que no son más que los núcleos del 12º y del 10º par, ubicados respectivamente en el tercio inferior del piso del cuarto ventrículo. Si somos más didácticos, decimos que el núcleo del séptimo par se ubica lateral en el pedúnculo cerebeloso inferior, se proyecta a través de sus brazos, hace este recorrido, la rodilla del facial, rodeando el núcleo del sexto, el cual fue cortado por esta línea roja, para entender que fibras del sexto par se proyectan hacia su salida en la unión ponto-vulvar en su origen aparente. Muchas estructuras están aquí. Quizás lo más relevante es marcar que en la línea media encontramos el fascículo longitudinal medial. Este fascículo dijimos que conectaba el núcleo del sexto con el cuarto y el tercero. En su proyección ascendente son dos a ambos lados, aproximadamente 1 milímetro en profundidad de la superficie del piso del cuarto ventrículo. Vemos las estrías acústicas y el área vestibular de suma importancia. Por supuesto, los núcleos vestibulares no se pueden disecar, al menos eso creemos, pero remover el área vestibular nos permite encontrar que lateral a la misma y superficial encontramos un tracto bien marcado, está respetado, ustedes lo pueden observar, que es el fascículo solitario. Vemos el núcleo y el tracto del fascículo solitario propiamente dicho. En la parte más inferior vemos el fascículo, en realidad el trígono del hipogloso y el trígono del vago. ¿Por qué les decía que eran importantes estos dos? Por supuesto, más allá de la relevancia de los pares craneales que conocemos, es porque están muy cercanos a esta zona que es el triángulo inferior. Observen que el triángulo inferior o infrafacial está sobre la cabeza de los núcleos del hipogloso y del vago. Estos accesos son muy, muy peligrosos y al margen se pondera el daño del tracto tegmental central, que está aquí, lateral, y el tracto tectoespinal, que está medial y profundo. Otra estructura nuclear para tomar en cuenta, ubicada en la profundidad del pedúnculo cerebeloso inferior, es el núcleo ambiguo, que lo vemos aquí. Lo vemos didácticamente. Vamos a hablar solamente que el triángulo suprafacial es la zona de elección, cuando tenemos alguna lesión que tiene prominencia o tiene expresión sobre el piso del cuarto ventrículo, si no es muy discutido, y esquemáticamente el núcleo del sexto con el núcleo del séptimo y su rodilla por encima del triángulo infrafacial, que es de menores dimensiones como todos conocemos.
Los puntos de entrada, si uno quisiera ser específico, por supuesto abierto a la discusión, son, desde el punto de vista neuroquirúrgico, el punto A suprafacial, el punto B infrafacial de menor dimensión, el punto D, que es el área acústica, el punto E, que es la región del receso lateral, que también hay que ver en dónde entrar aquí, o la parte sobre la línea media, que es muy discutida porque, salvo que tenga prominencia la lesión en el piso, y el daño esté provocado, aquí se puede lesionar el fascículo longitudinal medial y, como les dije anteriormente, se puede generar una oftalmoplejía internuclear. Abordajes al tronco cerebral es un tema aparte, pero me parece que desde el punto de vista descriptivo, espero que les haya agradado y servido. No, pues excelente, doctor. Realmente, yo como les he dicho que las imágenes que presenta usted pues son realmente muy bonitas, pues, o sea, son muy didácticas, te permiten aplicar toda la neuroanatomía que uno observa en 2D, realmente está aplicada, ¿no? En los cortes aquí, en las disecciones cadavéricas que usted presenta. Y pues obviamente todo eso tiene aplicación, como ya bien lo ha puesto aquí en varios casos, pues aplicación real, ¿no? A la parte pues del paciente, ¿no? Que es lo más quizá importante. Lo más importante. Entonces, no, pues le agradezco mucho, o sea, realmente está excelente la presentación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de la audiencia ahorita. Pueden activar sus micrófonos, si es que tienen algún comentario. Cualquier duda que tengan o cualquier material que se solicite está a disposición, con más que agradecidos también. Más que agradecido yo por esta oportunidad, ¿no? Cualquier pregunta es bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación. Al contrario. Quisiera, bueno, solo es una pregunta, realmente, bueno, me llamó la atención que usted comentaba que, por ejemplo, en lesiones que están o que tienen proyección en el piso del cuarto ventrículo, en la parte medial, usted dice que es preferible no hacerlos para evitar la lesión del fascículo longitudinal medial, a menos que ya tenga una lesión. ¿Eso es aplicable para, por ejemplo, las partes pontinas anteriores que son mediales o alguna lesión que sea mejor, bueno, que no podamos acceder por, no sé, la lejanía de la parte lateral de la emergencia del nervio trigémino? Digo, prácticamente todo lo puedo, si ya está lesionado, podemos, digamos, acceder a un sitio en donde teóricamente no deberíamos hacerlo. Mira, yo lo que quiero dejar en claro es que el piso del cuarto ventrículo hay que tenerle sumo respeto. Yo creo que las lesiones que se muestran a través del piso del cuarto ventrículo, que son o lesiones exofíticas o bien cavernomas que se expresan sobre el piso del cuarto ventrículo, están abriendo la ruta para nosotros. Muy distinto es cuando la lesión está por debajo y no tiene expresión pial, cuando está por debajo del piso del cuarto ventrículo y uno tiene que elegir el punto de ingreso. Por eso decía de que hay que ponderar el riesgo versus el beneficio, porque la línea media, si bien la línea media puede ser utilizada, no es gratis lesionar el fascículo longitudinal medial. Muchas veces su lesión ocasiona, sin lugar a dudas, la oftalmoplejía internuclear como una de las consecuencias más notorias, entre otras. Ahora, si la lesión se expresa sobre el piso del cuarto ventrículo, creo que la lógica y la sensatez hablan por sí sola. Hay que ingresar por la zona donde se expresa, no hay que buscarle muchas alternativas. Por supuesto, siempre que el caso sea de decisión quirúrgica, ¿no? De que tenga la decisión de realizarse la cirugía. En el caso de la estructura pontina, cuando las lesiones son profundas, sin lugar a dudas es un desafío, pero no sé si interpreté bien la pregunta. Ingresar a lesiones pontinas profundas que no se expresan en el piso del cuarto ventrículo, ingresar desde atrás a través del piso del cuarto ventrículo no es lo recomendable, porque no nos olvidemos que no solo el fascículo longitudinal medial está, sino que profundo al fascículo longitudinal medial hay haces ascendentes como el haz central de la calota, el tracto tegmental central, que no son más que agrupaciones
o proyecciones de nucleares, de fibras que proyectan grupos nucleares, mejor dicho, que se alojan en el interior del piso del cuarto ventrículo, en la profundidad, que son los núcleos que normalmente llamamos sustancia reticular ascendente. Hay distintas agrupaciones, si bien están diseminados, más concentradas que la literatura, o uno lo puede corroborar en atlas histológicos, están diseminados, pero hay zonas que están más agrupadas. Con lo cual, ingresar de atrás y atravesar esa zona, me parece que el costo no sería lo apropiado. Me parece que para lesiones pontinas profundas, que estén ventrales al lemnisco medio, uno debería elegir los abordajes teniendo en cuenta la ubicación del córtico espinal y sorteando el córtico espinal, es decir, entre el córtico espinal y la cara lateral. Por eso es que la tractografía y la clínica es importante. La clínica nos dice, por lo general, qué estructuras están dañadas. La clínica es soberana. Pero la tractografía bien hecha nos puede marcar una hoja de ruta, un mapa por donde nosotros elegir la trayectoria. Entonces, si una tractografía nos abre una puerta o nos dice que hay un sector que no tiene tantas proyecciones de fibras, por ejemplo, lateral al trigémino, uno puede hacer un ingreso paratrigeminal en profundidad y alcanzar, por ejemplo, una lesión, como por ejemplo se mostró el ingreso en el video en la región peritrigeminal, pero en ese caso era un tumor. Después está la discusión si el tumor hay que removerlo o no. Primero hay que discutir eso. La verdad es que las lesiones pontinas, en frecuencia, por edad, podemos discutir si es población pediátrica o población adulta, si uno supone que por imagenología es una lesión de alto grado, muchas veces uno prescinde de la decisión de hacer una remoción del tumor porque no tenemos ningún aporte sustantivo sobre el paciente. Ahora, el ingreso para una toma de muestra también debe ser muy precavido, y eso es lo que quería remarcar. Las lesiones profundas, en el caso no de tumores, pero las lesiones, por ejemplo, cavernomatosas, que generan luego de su ruptura una especie de expansión de volumen, recuerden ustedes que expanden, no es una lesión infiltrativa, expande. Primero puede ser por el hematoma en sí, o bien por la lesión propiamente dicha. Hay que tomar en cuenta que las fibras córtico-espinales, que es el haz más prominente de la protuberancia, digamos, en la parte ventral, va a ser desplazado por lógica consecuencia de la presión que genera. Interpretar la normal anatomía, pero más aún interpretar la anatomía distorsionada, nos hace programar qué sitios o puntos de entrada o rutas uno elegir. Es así como en mi mente lo planteo, es así como uno trata de aplicar lo normal a lo quirúrgico, porque sin lugar a dudas la anatomía normal no es la anatomía que se profesa en el paciente. La anatomía distorsionada es la que es difícil de interpretar. La base es lo normal. Si nosotros interpretamos lo normal, podemos conjeturar cómo se va a comportar estructuras intratroncales para poder trazar rutas que muchas veces no necesariamente tienen que ser las rutas más cortas, como en la mayoría de las veces uno trata de hacer. Por ahí rutas quizás un tanto más largas, con abordajes quizás un tanto más complicados, facilitan el resultado postquirúrgico. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, doctor. Y aprovechando, bueno, también la accesibilidad. Doctor, la pregunta era, ¿hay algún, digamos, un espacio que haya que respetar por arriba del colículo facial para asegurarnos o tratar de evitar lo máximo posible la lesión del facial cuando uno hace el acceso a esta ruta? Mira, yo creo que en primer lugar, por supuesto que el monitoreo neurofisiológico o el mapeo que uno puede hacer con estimulación es determinante sobre el piso del cuarto ventrículo. El neuromonitoreo es fundamental tener en cuenta. Y por supuesto, identificando después del neuromonitoreo o la respuesta que puede tener, sin lugar a dudas, por encima de la prominencia en la foseta suprafacial, en la fosa que se expresa por el surco lateral y que termina a nivel del colículo, es un punto que nos sirve de referencia. Si uno se va lateral del triángulo suprafacial, puede dañar el pedúnculo cerebeloso superior, que es su límite lateral.
interior al pedúnculo celuloso superior puede dañar el núcleo ceruleus, que hoy lo marcamos ese de color marrón. Pero bueno, ¿qué pasa si nos vamos hacia medial? El límite medial es el surco medio, y recordemos que paralelo al surco medio del piso del cuarto está el fascículo longitudinal, con lo cual los límites son la porción superior del colículo facial, es el límite más bajo. El límite lateral es el pedúnculo cerebeloso superior, y el límite medial es el fascículo longitudinal medial. Yo creo que de elegiría tener un margen de seguridad, pasar a una distancia apropiada sobre el colículo facial. Esa sería mi elección si tuviera si tuviera que ingresar en el triángulo suprafacial, porque el daño sobre el pedúnculo celuloso superior puede tener consecuencias, el daño sobre el fascículo sin lugar a dudas, pero el daño sobre el colículo facial todo lo conocemos, y conocemos la susceptibilidad que puede tener eso. Doctor Nettel, no sé si quiere dar algunas palabras. Bueno, nada más agradecer al doctor Núñez su excelente presentación. Ya había yo tenido la oportunidad también de verlo justo en ese curso de fibras blancas que fue en el INCAN. Y bueno, nada más uno confirma la excelente presentación. O sea, explicado muy meticulosamente que queda muy claro, ¿no? Cómo van las fibras, hacia dónde puede uno entrar. Y bueno, en cuanto a lo que se comentaba ahorita de abordar el piso del cuarto ventrículo, pues sí, probablemente el sitio más seguro, entre comillas, pues es el triángulo supracolicular. Y de allí, si hay que entrar hacia otra estructura, siempre, bueno, hacia otra área, por la localización de la lesión, pues sí es mejor buscar o rutas alternativas para entrar, porque sí, prácticamente todos los demás accesos, aunque están descritos, pues sí son de alto riesgo. Nada más, Coincido, muchas gracias por su plática. coincido, doctora, plenamente. Yo creo que un mensaje que uno debe guardar es que no hay áreas seguras, contrario al enunciado de cualquier título que uno dice safe entry points o zonas de entrada seguras. Uno desde el punto de vista didáctico trata de hacerse ese mapa mental, pero me parece que el tronco tiene elocuencia por completo, con lo cual la sensatez prima. Lo que debemos ponderar es cuál es el menor de los daños que el ingreso puede ocasionar, siempre considerando que el daño va a existir. Minimizar el daño es nuestra tarea, es tratar de dar un máximo beneficio con un mínimo riesgo. Ahora, creer que porque la disección en manos de seres humanos muestran que hay zonas que no tienen elocuencia, me parece que sería también un tanto atrevido, porque todas las zonas tienen elocuencia y lo que podemos disecar es lo que los ojos pueden ver. Todos sabemos, cuando hacemos repasos de atlas o de bibliografías de cortes histológicos para poder guiarnos a través de ellos y disecar, que los conglomerados nucleares, los tractos, son infinitos, por así llamarlos, con lo cual solo podemos, creo, disecar los tractos de gran magnitud y de cierta relevancia, pero nunca podemos saber, yo creo no se puede afirmar que no hay zonas de no elocuencia, son quizás de baja repercusión clínica. Coincido con usted que hay que ser cuidadoso y habría que elegir cualquier alternativa posible para un ingreso cuando existe esa alternativa, que no sea por el piso del cuarto ventrículo. Sí, así es. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues también en parte hay que reconocer que esta charla es como en cierta forma histórica. Entonces, no sé si por favor alguien, o sea, los demás puedan activar su cámara. Obviamente, a menos. Muchas gracias. Y el agradecimiento es mío, la oportunidad que tuve de conocer de su país. Tengo los mejores recuerdos, una gente maravillosa y siempre con ganas de volver. He compartido, todos hemos aprendido y lo seguimos haciendo. Yo tuve oportunidad de conocer en unas rotaciones que hicimos en Brasil a
a varios colegas de México que estuvimos ahí durante varios meses aprendiendo en laboratorios con el profesor Evandro, y he generado vínculos de amistad que perduran a través de los años, personas maravillosas de México, y a través de estos últimos años he conocido profesionales de un peso tremendo en México. Tuve la oportunidad de aprender de ellos y lo sigo haciendo en estos webinars. Tienen profesionales excelentes. Así que solamente es un aporte lo que uno trata de hacer, y cualquiera con ahínco y con esfuerzo puede hacerlo. Así que para la generación más joven, cualquier persona puede hacerlo. Eso es una cuestión de determinación y de sentarse a hacerlo. Así que yo les agradezco mucho la oportunidad. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Pues voy a dar por terminada la reunión y pues lo esperamos, me pongo de acuerdo con usted para la siguiente reunión. Muchas gracias, doctor Antel, también por su presencia. Se le agradezco mucho y qué gusto verla bien, ¿eh? Hasta luego a todos, gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias a todos, Josué. Saludos a todos. Me dio gusto verlos.